tal, Dominicana? Un placer contar con su sintonía y poder compartir con ustedes un tema de sumo interés para todos y todas. La industria de la energía eléctrica en la República Dominicana históricamente ha presentado procesos de crisis, resultado de la baja capacidad de producción, administración, aumento de la demanda y las pérdidas técnicas. En este sentido, para muchos y muchas, las energías renovables constituyen la solución clave para enfrentar los retos energéticos del futuro. Muchos países ya incentivan la producción y el uso de la energía renovable a través de diversos enfoques en el plano político y económico, ya que reconocen los cuantiosos beneficios que proporcionan las energías renovables como un impulso en el desarrollo económico y sostenible. Esta noche vamos a conversar con nuestros invitados sobre la situación eléctrica y energética en nuestro país, las políticas en materia de energía renovable, las implicaciones jurídicas, económicas y las oportunidades y retos a futuro. Vamos a presentar de inmediato a nuestro panel. El señor Rafael Velasco Espaillat, gerente general de Ravesa, nos acompaña. Igualmente el ingeniero Julián Despradel, experto en energía, y el ingeniero Carlos Lantigua, experto en administración de energía. Bienvenidos. Me hubiese gustado tener una dama, yo siempre soy bastante necia con el tema de la equidad, pero bueno, por esta ocasión los varones, los hombres, nos acompañan a ilustrar un poco de todo esto. Carlos, empezamos contigo conociendo un poco del aspecto internacional, porque fíjate, y tú sabes que el dominicano tiende a comparar mucho y a decir, aquí deberíamos, porque este país es un patio, porque este país no hace, pero es que vamos a analizar las situaciones reales de los demás países desarrollados, no solo el tema económico, cultural, educacional, la preparación, son muchos factores, pero bien, has traído documentación importante que compartir con nuestro público y en el transcurso del programa vamos a ir pasando esas imágenes, estadísticas, para ir ilustrando a la gente. Yo reconozco que desconozco el tema, o sea, he estado leyendo, informándome con los panelistas y por supuesto que nos interesa bastante el tema y por eso lo traemos a la televisión, pero en el aspecto técnico, Carlos y demás, nos van a ayudar con los términos para que la gente pueda entender y pueda comerse estos asuntos de manera fácil. Carlos, a ver. Bueno, seguro. Primero, gracias por la invitación. Los amables televidentes, gracias por su sintonía. Este tipo de programas es muy importante porque tú comentabas al inicio la información, cuáles cosas sabemos y cuáles no. Eso es fundamental para nosotros abordar un problema. Si no tenemos la información correcta, pues tomamos medidas que al final no son efectivas. Y yo quisiera comenzar hoy comentándole sobre el marco global de cómo está constituida la matriz eléctrica globalmente en el mundo, para eso luego extrapolarlo a nuestro país. Alrededor del 78% de la generación está constituida por combustibles fósiles. Esa es la realidad hoy, a este año. Cerca de un 20% con energías renovables, que se incluye la hidroeléctrica, la cual es la mayor en ese grupo, y un 2.5% aproximadamente con energía nuclear. Entonces, lo que se trata es nosotros tener una matriz que sea diversificada, pero que también haga sentido con nuestra situación medioambiental, productiva, económica, claro, incluso nuestra situación geográfica. Entonces, como tú comentabas, nosotros no podemos hacer comparaciones con países que se encuentran en situaciones económicas muy diferentes a la nuestra, ya sean países muy ricos o muy pobres, como tampoco en latitudes muy diferentes, porque la forma como se obtiene la energía evidentemente está vinculada a qué zona geográfica en el mundo nosotros estamos ocupando. Okay. En el caso, por ejemplo, de China, que me habías hablado, situaciones que han intervenido no solo por la población y demás, sino el grado de contaminación al cual alcanzaron y tuvieron que rápidamente tomar medidas para paliar eso. Totalmente. Realmente hay situaciones que los países toman medidas gubernamentales que a todo costo enfrentan una problemática. China tiene un problema inmenso de contaminación ambiental, fruto a una mala planificación en su matriz energética. Se volcaron al carbón. Y bueno, si bien es saludable tener una matriz diversificada para, si escasea un combustible, tú poder suplirte con otro, no es bueno que tú inclines la balanza ante una generación energética que por demás genera mucha polución. Entonces ya el tema de China era que estaban gastando tanto dinero
en salud por enfermedades respiratorias, que hacer una inversión descomunal en la parte energética a largo plazo era muchísimo más rentable. Y en términos de energías renovables, dígase, la famosa presa de las Tres Gargantas, que es una inmensidad, es la más grande del mundo, unido a la generación de energía fotovoltaica, pues son los dos pilares que ellos han tomado, también la eólica, y ahora son líderes en el mundo en la implementación de energías renovables. ¿Otros países, otros casos, ingeniero? Bueno, en la parte de Latinoamérica, realmente, aparte de lo que comentó Carlos a nivel mundial de la generación a base de combustibles fósiles, América Latina realmente es más limpia que el resto del mundo. Realmente aquí el potencial general, sobre todo por Brasil, que es realmente el líder. Pulmón. Bueno, no solamente el pulmón, sino en la parte hidroeléctrica, tiene presas bastante de tamaño muy importante, sobre todo Itaipú, que aún cuando mencionó Carlos la presa de las Tres Gargantas, que es la más grande del mundo, pero en producción de electricidad, Itaipú supera a las Tres Gargantas. Es un concepto de la capacidad de agua que tiene y el rendimiento que tiene sus turbinas. Entonces tenemos otros países como Costa Rica, muy cercano a nosotros, que realmente tiene una matriz eléctrica muy renovable, sobre todo también hídrica. En el caso de Uruguay también, caso de Venezuela, aun cuando es productor de petróleo, su matriz eléctrica está basada también en la hidro, pero realmente hay ventajas y desventajas. Realmente recientemente, caso de Venezuela, hubo un problema con los efectos del Niño, las lluvias disminuyen, entonces si tú tienes toda tu matriz en un tipo de tecnología, aun cuando sea renovable, entonces tienes problemas de déficit. Hubo racionalización en las horas de gobierno, que inclusive trabajaban 4 días a la semana porque no tenían la electricidad suficiente para abastecer la demanda. Hace 2 años pasó igual en Panamá. Hubo una disminución en las lluvias, las presas, hubo una reducción y el gobierno tuvo que tomar medidas extremas de racionalizar el tiempo de las oficinas públicas. Entonces, creo que es importante que no se debe verter hacia una área o desbalancear hacia otra. Claro, o sea, yo creo que hay que buscar el equilibrio y poner, como se dice comúnmente, los huevos en diferentes canastas para obtener un beneficio en general. Claro, señor Velasco, hablábamos también del aspecto cultural, la mentalidad de la gente. Yo creo que es un punto interesante para plantear en la mesa. No es lo mismo como piensa Francia, piensa España, piensa Alemania, como pensamos en Latinoamérica. Y obviamente se debe a muchísimos factores. ¿Cómo lo ve usted dentro de la industria? Quizás esos intercambios con otros especialistas del área. ¿Qué se ha vivido allá en los últimos 20 años? Y me refiero a Europa. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Tatiana, por la oportunidad de estar en tu programa y compartir con Carlos y Julián. Efectivamente, mira, en el aspecto cultural, la República Dominicana, y yo creo que ahí me gustaría un poco retomar lo que decía Carlos, de que el perfil de consumo de los pueblos depende mucho de la latitud donde esté también. O sea, si bien Latinoamérica pasa la materia, la asignatura, porque debido al agua, es quizá la zona donde hay energía más limpia, incluyendo renovable, pero sobre todo hídrico, ¿no? Recurso hídrico. El Caribe es un poco diferente. O sea, en el Caribe todavía, por ser islas, sin petróleo, sin gas, sin ríos largos y caudalosos a los que se le puede sacar energía en distintos puntos del cauce, son matrices básicamente térmicas. O sea, el Caribe, quizá por eso siempre se nos dice Latinoamérica y el Caribe, porque tenemos otro tipo de perfil. En el caso dominicano, afortunadamente, y lo digo comparándolo con las otras islas del Caribe, no con Centroamérica, tenemos una matriz relativamente diversificada, aunque en un 85% térmica. O sea, nuestra matriz tiene más o menos un 12-13% de energía hídrica, me refiero a la generación. El carbón representa un 11, un 12% actualmente. El gas natural en torno a un 27, un 30%, depende del año. Y el resto es básicamente renovable, le hace en base fotovoltaica o eólica, que con el viento, aproximadamente un 2%. Algunos hablan de entre un 2 y un 5, pero en torno a un 2 o un 3%. Y el resto, que sería casi un 47, 46%, es petróleo. Básicamente búnker C, o sea, máquinas que funcionan con petróleo, máquinas térmicas.
eso ha hecho que en el caso dominicano, además, el clima influye. Por ejemplo, en Centroamérica y sobre todo Suramérica, mucha de la energía es energía para iluminación. Pero aquí, debido al calor, no es solamente iluminación, o sea, aquí hay una alta carga de aire acondicionado en las clases medias, en las oficinas, en las industrias, sin hablar de refrigeración. O sea, Claro. es increíble, pero el abrir la nevera 20 veces al día y no 5 influye, porque el motor eventualmente genera más, demanda más. Entonces yo creo que de alguna manera el ser caribeños también pasa factura, no solo nosotros, sino otros pueblos del Caribe, pasa factura en nuestro perfil de consumo y de alguna manera nos determina cómo vamos a poder generar y gestionar nuestra matriz. La esperanza en el caso dominicano, y yo albergo esa esperanza, es que cada vez más la energía limpia, básicamente renovable, porque el potencial de hidroeléctricas de alguna manera está en su techo. O sea, la capacidad instalada de las hidroeléctricas llega casi a 600 megavatios, pero la generación en promedio es unos 300. Depende del año hídrico, hay años que llueve más, años que llueve menos, claro. pero en promedio son más o menos 300 y pico de megavatios en promedio. Entonces ya un poco ha llegado al techo y quizá la esperanza nuestra, una isla con tanto sol y tanto viento, es eventualmente poder invertir y desarrollar la matriz de energías renovables, la que sea aplicable en nuestro sistema, porque hay que tomar en cuenta que nuestro sistema es una especie de gran sistema aislado, flotando en el mar. O sea, nosotros no estamos interconectados a nadie, a diferencia de los países continentales, incluido Centroamérica, que tiene un mercado regional interconectado a todos los países, incluido Honduras, aunque nadie le vende porque Honduras no paga, entonces se venden los demás. No tenemos no tenemos un cable con nadie, o sea, y Haití no es una referencia lastimosamente para nosotros. Claro. Solo para que tú tengas una referencia, nuestra demanda máxima anda en torno a 2.200 megas y Haití son 300 megas. Y tampoco está interconectado, son una especie de 4 islas. Entonces, de alguna forma, nuestra matriz de generación debe tener la renovable, pero aquella que el sistema pueda gestionar de manera saludable, sin perturbaciones. Vamos a hablar de eso y del cómo, porque usted ha dicho varias cosas. Estoy pensando cuando mencionaba el consumo, que en algún momento en Así las Cosas conversábamos sobre el ahorro en sentido general y el tema energético, por supuesto, que tomó espacio en la mesa. Y estoy pensando aquí para enfriamiento, para congelación, en Europa para calefacción u otros países fríos. Vamos a retomar eso, Carlos, de ese lado. Y también el factor ambiental. Obviamente que no podemos darle la espalda por todo lo que ustedes han mencionado. Si hay más lluvia, menos lluvia, periodos de sequía, pues también los ingenieros especialistas deben tomarlo en cuenta y el estudio a largo plazo. Me interesaría, Carlos, antes de irnos a la publicidad, ya concluyendo la mesa en el aspecto internacional, un poco sobre Europa, porque decías, España redujo la inversión, ahí tenemos un caso excelente como Alemania, tenemos históricamente Rusia, pero otros países que tú bien has estudiado y quiero que la gente tenga un poco de conocimiento sobre ello. Sí, seguro. Bueno, el caso de Europa, digamos, es diverso, porque Europa está constituido por varios países, los cuales tienen diferentes situaciones económicas. Por ejemplo, España venía empujando muy fuerte en la parte fotovoltaica, pero fruto de la crisis inmobiliaria en el 2007-2008, cayó vertiginosamente. España era un referente para todo el área y lamentablemente eso fue insostenible. Y otros países lo que han hecho es hacer uso de los recursos que tiene por su localización. Por ejemplo, Dinamarca tiene un potencial eólico impresionante. Es un país líder en instalación de soluciones de aerogeneradores offshore, lo que se conoce en el mar, porque tienen una corriente de viento constante y eso ellos lo utilizan prácticamente el año entero. Okay. Igualmente en Noruega. Entonces, esos países hacen uso de los recursos que tienen y ante esa posibilidad tienen una matriz la cual puede estar constituida en su mayor proporción en energías renovables. Esos países también tienen metas muy agresivas. Por ejemplo, Noruega anunció hace poco que ellos pretenden para el 2020 el 100% de su energía sea a raíz de energías renovables. Metas que cumplen. Metas que cumplen, decir. claro, porque usualmente son vinculantes. Tú sabes, objetivo y desarrollo sostenible aquí, como claro, contenido. Pero eso en breve lo vamos a llevar a nuestro país porque nosotros tenemos un gran potencial eólico y solar. Y por esa razón, pues debemos hacer uso de eso. Un sistema fotovoltaico, Tatiana, en República Dominicana es casi un 40% más eficiente en términos de generación que en Alemania. Para ello necesitamos intención política también, un poco. Totalmente. Y ahí meto yo el componente político porque no puede faltar. Claro. Me voy a la publicidad, bueno, con el dato de que se han instalado hasta la fecha, ¿no? Planta Quisqueya Solar,
tenemos ahí, tenemos Parque Eólico Larimar y el Parque Monteplata. Creo que hasta la fecha son estos, ¿no? Sí, Vamos a hablar en detalle sobre esto. Me disculpan porque tenemos unos compromisos con la publicidad. Qué bueno que tenemos publicidad en Así las Cosas. Al regreso seguimos compartiendo sobre energías renovables. Quédese. Solo nos detenemos en la conversación para honrar los compromisos publicitarios. Las iniciativas, o sea, los incentivos generales para el sector, ¿se están aprovechando, ingeniero? Cuénteme un poco de eso, porque ahí viene el sector privado, viene el sector público, un poco la mediación y respetar las legislaciones para que el asunto avance. Y como dicen ellos, hacia allá vamos, pero vamos de verdad hacia allá. Bien, bueno, yo creo que sí. Lento, bueno, pero a qué paso bueno. seguro es lo que hay que A importante. pasito lento. Exactamente, como dice el merengue. Yo creo que realmente en la parte de los proyectos de energías renovables debemos separarlos en tres dimensiones. Uno, los proyectos grandes, que son los interconectados a la red, normalmente solares, eólicos y biomasa, que tenemos un proyecto grande en biomasa. Y los proyectos en la parte de residencias, áreas comerciales, industrias y fincas, a la parte agronómica. Y los terceros áreas serían los proyectos de zonas aisladas y comunidades rurales que no tienen servicio de la red eléctrica. Entonces yo creo que eso es, y la ley sí tenemos, realmente la Constitución, Claro. con la modificación que hubo en el año 2010, aparte de la parte política, Sí. hubo mucho interés en la parte ambiental, que el desarrollo de la República Dominicana debe ser sostenible y aprovechando los recursos naturales. Así es. Tenemos la Estrategia Nacional de Desarrollo, en la cual el eje 3 dice que la energía, tanto a nivel de combustible como generación de electricidad, debe ser sostenible y haciendo hincapié en la parte de la conversión o el cambio a energías renovables, y la misma Estrategia Nacional de Desarrollo en la parte, el eje 4, que tiene que ver con la parte ambiental y cambio climático, también tiene metas importantes. En la parte de cambio climático es importante porque es la reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, el mayor componente, o los sectores que mayor producen gases de efecto invernadero, es la generación de electricidad y el transporte, que es la quema de combustible. Claro. Entonces, la incidencia de nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo, que incide tanto en la generación como en la parte de combustible y la reducción de gases de efecto invernadero, es importante. Entonces, yo creo que ahí está la ley. Y después, en la promoción en sí, ya de los proyectos de energías renovables, tenemos la ley 5707 y su reglamento de aplicación, en la cual realmente, tanto en los proyectos grandes como en los proyectos medianos y los comunitarios, tiene incidencia. Básicamente, los proyectos grandes era el beneficio de la cero importación, o sea, pago de impuestos, y TEBIS está exonerado. Originalmente hacía también la exoneración del impuesto sobre la renta de los beneficios de la venta de la electricidad de los proyectos grandes. Eso fue eliminado en el 2012 con la reforma que hubo fiscal. Sí. Se eliminó en los proyectos grandes. En los proyectos ya a nivel comercial, residencial y de industria, actualmente se puede recuperar el 40% de la inversión que tú hagas en un proyecto en 3 años. O sea que si realmente tú eres una empresa, una persona física que paga impuestos, puedes deducir esa inversión que hace de un proyecto de energía renovable. Normalmente la más usada aquí es los paneles fotovoltaicos. Tú puedes recuperar o deducir en 3 años el 40% de esa inversión. ¿Se ha estado sumando más y más gente? Sí, Okay. Realmente yo creo que a nivel regional, a medida que se implementó acá la medición neta, la regulación de medición neta, en la cual tú puedes intercambiar la electricidad, o sea, la energía que tú produces, si no la utilizas, la puedes vender a la red de distribución, pero no es una venta, sino es un intercambio. Exacto. ¿Okay? Entonces, eso es un proyecto importante que tiene el país, Insignia. Básicamente eso empezó en el año 2012 y a la fecha, precisamente esta semana estuve viendo los datos que tenía la Comisión Nacional de Energía, tenemos ya 42 megas instalados, o sea que en aproximadamente 3 años se han instalado 42 megas interconectados en la medición neta. Hay otros 8 megas para completar 50 en ese periodo que no están como medición neta. ¿Dónde se está dando esa producción? Distribuida, hay casas comerciales, hay casas,
supermercados, empresas, fincas, bueno, se puede ver. Incluyendo bancos, Gran Santo Domingo. Incluyendo Gran Que Santo no es Domingo. en la zona No. rural, allá en una No, finca. hay Qué muchos bien. centros comerciales que ya tienen energía, paneles solares. Por cosa de comercial no te puedo decir nombres, pero realmente yo creo que pueden ver. Hay mucha incidencia también en los bancos comerciales. Han hecho mucho inversión. Si pueden visitar sucursales, miren en los techos y verán el boom que hay. Y creo que en la región del Caribe, no sé si Rafael tiene esos datos, creo que es el país que más paneles solares importa. Todo. O sea, de toda la región del Caribe. Bueno, sí, ciertamente hay que incluir a esos 40 y tantos megavatios de energía neta, de medición bidireccional, los 30 megavatios para inyectar al sistema que se inauguraron el año pasado en Monte Plata. Es un proyecto grande. Y ese proyecto es el más grande ahora mismo en el Caribe de inyección a la red. Lo que menciona Julián, evidentemente esos 40 y tantos megas son de medición bidireccional, gente que autogenera algún nivel de su consumo y cuando no consume, digamos al mediodía, cuando el panel está generando su máximo potencial y la vivienda está en el valle del consumo porque el pico son las noches, entonces ese excedente se exporta a la red y eso se hace con unos medidores. Un caso quizá icónico de quienes están invirtiendo en esto es el aeropuerto del Cibao, Mira. que tiene 1.500 kilos instalados de manera de medición neta, o sea, se autogenera una proporción importante de su consumo. Así que podemos hablar de unos 40 y tantos de generación bidireccional, más los 30 de Monte Plata, que está en una primera etapa, eventualmente llegará a 60 megas eventualmente en una segunda etapa. O sea que yo creo que el país se encamina. Yo quería hacer una acotación y es que tú comentabas al inicio del programa de que se necesita el apoyo del Estado para estas cosas. Para y todo. evidentemente es así. O sea, hace poco, apenas hace menos de un mes, la CDE anunció el plan renovable, mediante el cual la CDE va a apoyar proyectos de energía renovable y de hecho firmó unos 10 PPA pendientes que habían de los últimos 10 años de la ley, de la famosa ley 5707 del 2007. PPA para la gente. Sí, contratos de venta y compra de energía. Hablaremos de ese tema controvertido, de lo bueno y lo malo. Después de la publicidad, entonces concluimos con energías renovables, que es el tema para esta semana. Quédese ahí. Amigos, así las cosas, salimos del estudio para venir al 5º Foro de Energía Limpia y conocer no solo la perspectiva estatal, también la privada, las opiniones de los especialistas que están constantemente en el debate y en el campo de acción. Y esto precisamente a través del Comité de Energía de la Cámara de Comercio Americana, que estuvo instando al sector público y privado del país para promover la producción de energía limpia en el marco de esta 5ª edición de Expo Foro de Energía Limpia, el espacio en el que expertos locales e internacionales de diferentes áreas presentaron distintos adelantos tecnológicos existentes en el mercado para la generación y distribución de energía. Vamos a ver algunas imágenes, a conocer las opiniones y el resumen de este importante evento. Prácticamente hay dos etapas, construcción y operación. En resumen, el proyecto da más de 1.500 empleos. Hay un proyecto adicional de cultivo energético para el periodo de no zafra que impacta positivamente la región porque genera 500 empleos que no habían en la zona y por ende lleva riqueza a la zona y sube mayor calidad de vida. En esta edición, el foro giró en torno a la comunicación efectiva de un mensaje de apoyo, tanto por parte de las autoridades como del empresariado, a los proyectos de producción de energía limpia a través de exposiciones relacionadas con el marco regulatorio, efectividad de los incentivos existentes para el sector, proceso y realidad actual de los proyectos de energía renovable que se encuentran en curso en nuestro país. De acuerdo a la Comisión Nacional de Energía, al menos 200 empresas físicas y jurídicas están vinculadas en el sector de energía limpia y renovables, que representa el 12% de la generación nacional del país, incluida el agua. En este sentido, el Plan Nacional de Energía, un proyecto de la institución, espera cubrir el 25% del sector eléctrico nacional con fuentes autóctonas, un reto que se ha marcado para el año 2025.
Vamos a conversar con Karina Ches, presidenta de ASOFER. Ella no pudo estar con nosotros en la mesa en este conversatorio sobre energía renovable en República Dominicana, pero sí en el 5º foro. Y sobre lo que ha ocurrido aquí, qué puede pasar en República Dominicana, cuáles son las negociaciones, cuáles son esas consultas que se están haciendo en materia de energía renovable para que pronto tengamos otras soluciones viables. Gracias. Yo creo que este tipo de foro de energía, especialmente las que organiza la AmCham, son muy determinantes porque nos permite tener a todos los actores involucrados que ventilen no solamente el progreso que se ha hecho, que es muy grande, sino también los retos que tenemos, cada uno en sus diferentes secciones. O sea, estamos hablando de las plantas de generación que son grandes y son limpias, estamos hablando de los metas del plan de estrategia nacional que tenemos que lograr, pero también al nivel de autoproductor, para el autoconsumo. Son cosas que están muy bien elaboradas, son leyes que muy bien hemos visto todos los ejemplos, pero que necesitan una mejora, que son urgentes y que también pueden ayudar increíblemente, no solamente en el aspecto estatal, pero también de competitividad del país. ¿Cómo se encuentran esas negociaciones, Karina? Tu entender cuál es el empujoncito que debemos darle desde los diferentes sectores para que se concreten. Bueno, por ejemplo, yo entiendo que el autoproductor, que se habló poco porque aquí estamos hablando de proyectos grandes y de mucha magnitud. El autoproductor, por ejemplo, yo entiendo que es la democratización más directa del acceso a la energía a bajo costo. Es decir, que las empresas pueden tener una competitividad más grande y que no tengan un límite de producción. O sea, si una empresa decide que por responsabilidad social y porque también quiere ser parte de esta innovación y esta ola de progreso y también quiere tener una inversión rentable, pues no tenga que tener una barrera de techo, por ejemplo. Entonces, así se logra una diversificación más inclusiva alrededor del país, más que plantas grandes en sitios específicos. Ya por último, por favor, dirigirte a la ciudadanía, esa ciudadanía empoderada, enterada, crítica, que a través de así las cosas tiene a ustedes los especialistas que están en los diferentes sectores, pero que tienen que hacer los temas también como suyos. No es para gurusos, es para todos, que tienen que entrar en el debate constante de las ideas. Aquí nacionalmente tenemos ya las leyes bien establecidas, tenemos las instituciones que funcionan de una manera muy bien, pero tenemos que mejorarlas, porque tiene que ser inclusivo y tiene que ser que el que quiera poner sus paneles en su casa o en su empresa, en una industria y diga, mi diversificación energética va a ser casi el 100%, pueda hacerlo. Y debemos de crear y monitorear eso porque es un abono. Son unos aliados que estamos logrando para nacionalmente llegar a esas metas que tenemos pautadas. De regreso en Así las Cosas con los caballeros expertos en energías renovables. Karina, un abrazo para ti. Ella no pudo estar con nosotros en la mesa, pero la queremos, la extrañamos y yo sé que en un futuro programa que toque estos temas, ella podrá acompañarnos. Y tú que hablabas de mujeres en el sector, yo creo que ella realmente está y es presidenta de la ASOFER, una voz importante de la parte de energías renovables. Por compromisos no pudo estar con nosotros. Carlos, Tesla, tenías el comentario y también retomar un poco las soluciones individuales que son esporádicas con miras a que en el futuro sean colectivas. Me refiero a poco ir generando nuestra energía limpia y contribuir al desarrollo de nuestro entorno. Pero antes... Seguro, sí. Fuera de cámara conversábamos sobre... Estos son dos programas, uno delante y otro... Seguro. Que se debaten y se ponen en el tapete de temas interesantes que realmente uno pudiese hacer otro programa. Pero quería dar un dato que me parece interesante e importante y es el tema de Tesla y la movilidad eléctrica. Para la industria de energías renovables va a ser de un gran impulso la incursión del mercado del transporte en el sector. ¿Por qué? Porque ya los principales fabricantes de automóviles, dígase las principales marcas europeas y japonesas, ya han decidido cambiar su estrategia y volcarse al vehículo eléctrico. Y evidentemente la forma para generar la energía que va a consumir esos vehículos es de fuentes renovables primariamente, específicamente paneles solares. Entonces Tesla, que su presidente Elon Musk dijo que su propósito era impulsar el área y el mercado, pues lo está logrando a totalidad. Hace poco Mercedes-Benz dijo que incrementaba en 3 años sus planes, los adelantaba, mejor dicho, sus planes de autonomía eléctrica. Y la India anunció que ellos quieren para principios del 2020 y tanto tener toda su producción de automóviles eléctricos. O sea, es un hito, un país que todavía no es 100% desarrollado. O
Sin embargo, hacia ahí apunta la cosa. Entonces, de acuerdo a tu segunda pregunta sobre... Antes de que te me vayas de la India, Sí. porque a propósito de India, Tanzania, Kenia, Etiopía, Uganda, yo te hacía la pregunta de que estos destinos increíblemente han superado en producción, o sea, iluminación solar, y República Dominicana, o sea, yo como que... Bueno, mira, hay un dato ¿Cómo la importante y cosa? es el siguiente. Es un tema social y es un tema político. Países que de repente no nos hacen ruido ni conocemos mucho, tú lo ves en los primeros lugares en inversión. ¿Por qué? Porque es parte de una visión y de un compromiso. Por primera vez en la historia, en el año pasado, la inversión en energías renovables en países subdesarrollados superó a la de países desarrollados. Lo que eso te quiere decir es que los países desarrollados comienzan a llegar a un punto en el que les interesa invertir en otros países y a raíz de eso obtener bonos de carbono que les sirven a ellos. Eso es un tema medioambiental para ellos importante. Entonces tú vas a comenzar a ver en los gráficos cómo China, India y algunos países de África comienzan a tener aparición en las estadísticas anuales, por supuesto, porque han decidido y ha sido parte de una política de la nación apostar por ese tipo de energía. Estoy viendo aquí solar, o sea, sistemas solares domésticos o estufas ecológicas. Sí, también. realmente, como comentábamos anteriormente, el Ahí está en principal pantalla. consumo varía por la región. En nuestro caso, el 70% más o menos de nuestro consumo está en acondicionamiento de aire e iluminación. En otros países que hace frío, calefacción. Entonces, hay Transporte. naciones los cuales tienen mucha luz, las temperaturas no necesitan ser reguladas en gran escala, entonces utilizan sus recursos energéticos en iluminación principalmente. Las soluciones de iluminación con celdas fotovoltaicas cada vez se vuelven más popular. Y también el tema de las estufas, que es un principio diferente, pero sí a partir de una fuente renovable como es el sol. En nuestro país, la cantidad de personas y viviendas que han incrementado, digamos, ver la posibilidad de incurrir en inversión en soluciones fotovoltaicas aumenta exponencialmente. Nosotros estimamos que para los años siguientes la medición neta va a crecer exponencialmente. ¿De cuánto estamos hablando? Dígame para yo tener una idea. Bueno, son las estadísticas exactas. Bueno, la Comisión Nacional de Energía rinde su informe anual y realmente está distribuida en todas las diferentes, digamos, locaciones del país. Nosotros que estamos enfocados en la parte metropolitana, sabemos que hay distribuidoras que mensualmente tienen 60, 70 y 80 casos de medición neta continuo, lo cual comparado en años anteriores pues es un incremento bastante importante. Ok. ¿Y proyección? Bien, bueno, yo quiero también aclarar un poco en la parte de Carlos que hablaba de los vehículos y la parte eléctrica. No estoy en contra de los vehículos eléctricos, pero realmente para la República Dominicana creo que todavía no es el momento, porque todavía tenemos que resolver el problema de electricidad para después que los carros se conecten. Si no, el problema se va a incrementar al problema que tenemos actualmente. Por la demanda. Por la demanda. Realmente imagínate que todos los carros Un que país lleguen a su apagado. casa, que conecten la electricidad, entonces va a chupar todavía mucho más. Eso en Ámsterdam es un palo, señor. Usted llega, hay una basecita, apaga el celular, carga su teléfono. Pero curiosamente en el país hay 2.260 vehículos eléctricos. Bueno, ¿Y dónde pero hay algunos están? carros de golf y todo eso. O sea, que, 2.193 que están en casa de campo. Son carros de golf. 2.193 son carros de golf. o sea que Y no 58 son vehículos eléctricos. Lo que pasa es que no hay las infraestructuras, porque el tema del vehículo eléctrico es la carga que alcance le da. Claro. 150 kilómetros. Y que se le va en un tapón. Tesla habla de 300. exactamente. Antes de llegar a 27 ya se le está todo apaga el mundo carro. y no tiene dónde No, cargar. no, Ay, yo hombre. tengo un vehículo eléctrico. ¿Cómo? Sí. ¿O sí? Que una Puedo hablar de patineta. 50. Puedo hablar en 58. defensa. Pero Un un carro, carro. un Nissan Leaf. ¿Qué? Sí, Tú no me habías dicho, Claro, Carlos, no te cuéntame. había dicho, Me tengo sorprendiste en vivo. Miren, los vehículos eléctricos realmente están pensados actualmente para la ciudad. Sí, Yo claro, carro pues, mi carro 2 veces a la semana. ¿Por Pero qué? una ciudad organizada, Carlos. Bueno, pero mira, aquí en República Dominicana, con el caos del tránsito, yo gastaba al mes alrededor de 8,000 pesos en combustible y ahora gasto 2,000. Y eso es con la tarifa cara. Yo lo cargo 2 veces a la semana, porque yo promedio 30 kilómetros al día. Y el vehículo, que es un Nissan Leaf, que espero que el concesionario se anime a traerlo, Sí. me da alrededor de 115 a 120 kilómetros. ¿Te salió un por ojo de la carga. cara? Tráelo. No, porque lo compramos Hay usado en una Estados ley. Unidos, casi nuevo. Nos acogimos al A Tratado la de Libre ley. Comercio No, y a la ley de incentivo. Señores, pero digan esas cosas, la gente tiene que saberlo. Bueno, ¿qué? pues el día Bueno, este es el 30, programa anuncio para por eso. aquí, esto no es pagado. Mira, El día callado. 30 de junio en el Hotel Embajador
personalidades del gobierno de Corea, del gobierno de República Dominicana y locales. Vamos a tener la primera reunión de propietarios interesados en la transportación eléctrica en el país. Voy para allá. Eso va a ser en el embajador, no es no es abierta por invitación, tú estás cordialmente invitada. Bueno. Pero espero Ya tengo la que, invitación. Me sí, bajaron. claro, luego se haga un programa, no, tú estás invitada. Sí, sí, Nosotros somos parte de los organizadores, hicimos la primera reunión de propietarios de vehículos eléctricos hace unas semanas. Y realmente es cierto, para la República Dominicana no es una solución Inmediata. instantánea, pero para el mercado global sí es muy importante. Ojalá Claro, así sea. hoy hay una declaración del presidente de la Asociación de Representantes de Casas de Vehículos, importadores de vehículos, y ellos hablan, él da el dato de 58 vehículos y que no se han animado a hacer más importaciones por el tema de infraestructura. Creo que es un buen espaldarazo ese evento que ustedes van a hacer el 30, porque como tú, creo que hay que hacer conciencia sobre eso, Sí, sobre todo hombre. en la ciudad, para Claro las que ciudades. sí. Una vida más verde. Me gustaría también la producción. Le preguntaba, pero que me respondan, producción, o sea, de cada uno de nosotros, ir incrementando para no separarnos totalmente, porque es imposible por lo que han planteado, pero sí que la gente se vaya motivada. ¿Qué tan caro es? Háblenme de los numeritos. Bueno, ¿Cómo la el cosa? costo depende del tamaño del sistema que vas a instalar, pero realmente en la parte de energía solar los costos de los paneles se han reducido en un 20-30% el costo del mercado. O sea, lo que Ok. costaba hace un año 100, hoy te cuesta 70, 60, o sea, Van en entrando proporción. más empresas, la oferta se amplía. Aquí es realmente muy importante en la parte de mercado dos cosas. Una, la calidad de los productos, que hay mucha cosa en el mercado y la gente se tiende por lo más barato y a veces lo más barato sale caro Claro. y pierde la noción. O sea, lo mismo pasó con los bombillos LEDs. Sí, O sea, sí. tenemos de todo en el mercado, entonces la gente compra algo barato, se le quema y después sabe que eso no sirve. Bueno, Pero no ¿qué, sirve qué lo que cuesta? usted ¿Qué compró. cuesta aproximadamente? Bueno, depende de la capacidad de los paneles. Una ¿ok? casa de Mira, 5 yo creo que la personas. inversión Tú una vez hablaste- Comercialmente, yo podría decirte una solución para una casa mediana, el costo es por vatio, yo te lo puedo decir en kilos. Una casa mediana requiere algunos 5 o 6 kilos de instalación fija y cada kilo le sale alrededor de 1.300, $1.400. ¿Cuánto va a pagar entonces esa persona? Esa persona no pagaría energía. Esa Pero perso- no se puede Bueno, desconectar. pagaría un menos, tema- 500 se ahorraría un Un 70% tema de es la factura que depende del tiene consumo. aproximadamente. Nosotros tenemos clientes que no pagan energía, Porque si no venden pagan más porque potencia. por la- Es importante, la energía y la potencia son dos cosas diferentes. $1.700. El Por kilo. O sea, kilo. si tú tienes una casa que tiene 10 kilos, son 10 mil dólares. Si Sí, tiene sí. 7 kilos, 7 mil dólares. Pero una cosa importante, en las viviendas pequeñas es más fácil obtener esos altos porcentajes de autoconsumo. Pero ya un 30% que tú te autogeneres es rentable. O sea, imagínate un 30%, un 40% de tu consumo mensual. En las industrias, eso es lo más que alcanzan. O sea, las industrias cuando tienen paneles o algún sistema de energía renovable, con alcance en un 30% realmente, porque se paga con la energía ahorrada. Y como el costo del kilovatio hora nuestro es tan alto, incluso ha bajado por el precio del petróleo, pero sigue siendo relativamente caro con respecto a otras fuentes, se paga más rápido que en otros sitios. O sea, Básicamente creo que el costo de recuperación, o sea, del payback como se conoce Sí. básicamente, es de 4 a 5 años dependiendo, pero en promedio anda en eso. Y ahí está una de las barreras que hay actualmente, que los bancos no prestan a esos niveles. Yo creo que si en República Dominicana los bancos pudieran haber una ventana o un tipo de crédito verdes Para ese sector. para ese tipo de sector, el boom o el incremento de la gente adquiriendo Claro. esas tipo de opciones sería mucho mayor. Realmente ahora mismo los financiamientos para este tipo de instalaciones son el comercial, depende de tu crédito personal y eso es lo que hay. Y es irónico que tú vas a comprar un carro, un vehículo y tú tienes 7 años y el vehículo cuando tú lo compras inmediatamente salió de la agencia, se depreció y la vida útil es 5 a 10 años como mucho. Los paneles solares tienen una vida de 20 a 25 años y no te lo dan una garantía en el banco que se Perfecto. pueda recuperar. Entonces yo creo que ahí también es uno de los temas que las Atención. autoridades deben de trabajar, la Asociación de Bancos, la Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria, que es la que al final aprueba ese tipo de cosas, para que los sistemas de paneles solares sean lo que le llaman colateral, o sea, que los bancos lo puedan deducir y puedan brindar
un mayor tiempo para el pago de esos préstamos. Esa es una de las conclusiones. También la intención política que no debe faltar. Hablábamos Bueno, de ellos que son los que ponen las leyes para que se pueda, Sí. o sea, los bancos y la superintendencia y la Junta Monetaria, Y regular que y dé todo. esa apertura a los bancos que puedan ampliar el plazo y también los intereses. Claro. O sea, Usted decía también que estamos avanzando a pasito lento, pero avanzamos. Estamos claros con eso. También estaríamos claros de que somos competitivos a nivel del Caribe y Latinoamérica y que pudiéramos ir creciendo si todas estas fuerzas se unen, ¿no? Para unificar las Yo voluntades. creo que sí, y yo creo que eso que decía Julián, de que realmente hay un tema con que los bancos normalmente no toman como garantía el propio panel como activo. Eso es un cuello de botella. Pero mira, yo creo que llegará. A nivel mundial, una de las razones que está impulsando la inversión en renovables es que curiosamente un sector que se creía de crecimiento indefinido como los hidrocarburos, el petróleo, con la baja del petróleo, muchos bancos han quedado colgados con altas inversiones en empresas petroleras. Y ahora tienen miedo de que no saben cómo le van a pagar esos préstamos en algunos casos. Entonces, aparece ahora dinero más fácil para un proyecto renovable internacionalmente que para explorar nuevas explotaciones petroleras, porque el retorno no es el que era hace unos años. O sea, el Sí. petróleo fue un commodity que llegó a $140 en el año 2006, 2007. Bajó a los 27 que supimos, hoy anda en el mar en el rango de 50 y 60. Pero toda esa inversión que se ha volcado indefinidamente e históricamente al petróleo está buscando una alternativa que dé un retorno. Y curiosamente esa crisis de los hidrocarburos a nivel mundial ha impulsado la inversión en renovables a nivel mundial. Y yo creo, nosotros como isla, todo llega de último, pero llega. Sí. O sea que eventualmente... 15, 20 años, pero llega. Bueno, no somos... Pero llega, claro, llega. históricamente los Lo continentes... decía Bosch, la ritmo Arritmia histórica. histórica. Así es, o sea que yo creo que eventualmente sí o sí un país, una isla como nosotros tenemos que pensar en energía limpia, cualquiera que sea el porcentaje que la matriz acepte sin traumas al sistema. Ok. Pero definitivamente creo que esa es una meta. Y otras también de las conclusiones es que 2, 5 años para retorno de la inversión, pero vale la pena porque es rentable. Un 30, un costos. 70% Bueno, del aquí, abastecimiento propio de recuérdate energía. que en las inversiones de los paneles es a 20 años, 15, 20 años, lo que tú estás haciendo es garantizando el precio de tu energía por 15, 20 años. Realmente la tarifa eléctrica en República Dominicana, aunque es alta, realmente se ha mantenido desde el 2014, no ha habido un incremento en la tarifa real, o sea, que no ha habido el reflejo de la parte de los combustibles. Entonces, lo que tú estás haciendo es que durante los próximos 20 años tú estás garantizando tu costo de electricidad. Y seguir educando a la gente para el ahorro, conciencia en el consumo Un punto de energía. importante aquí también que tenemos que trabajar en paralelo con las energías renovables es el tema de eficiencia energética y uso razonable de energía. Creo que sería esos temas quizás para otro segunda parte o tercera parte Lo de tu tocamos programa. brevemente, pero sí, usted tiene que volver. Creo que es importante tener esos puntos porque uno no hace tener energía limpia si la estamos desperdiciando. O sea, Por supuesto. Mal yo creo que- utilizando, desperdiciando. y en la parte de los proyectos grandes, yo creo que realmente nos falta un poco la planificación. Yo creo que el objetivo del pacto eléctrico debería tocar ese tema. Tiene que tocar ese tema. Bueno, te lo digo. Debe tocar ese tema. Es importante eso tener porque el sector energético y sobre todo eléctrico es una proyección a largo plazo. O sea, ahora mismo se estamos hablando de Punta Catalina, pero después de Punta Catalina no hay. Pero la demanda va aumentando. Decía Bichara que son 150 megas al año. Entonces, tenemos que tener ya más plantas, tenemos que tener una estrategia. ¿Cómo vamos a entrar a la energía renovable que tenemos? Comentaba Rafael, las necesidades también de la infraestructura. O sea, Claro. no es solamente tener la capacidad, sino cómo evacuarla, cómo distribuirla. Entonces, las redes de distribución, las redes de transmisión, también las tenemos que mejorar en forma paralela para poder aprovechar los recursos que tenemos naturales. Y todo esto parece, Carlos, complejo y se necesitan las personas con cualificaciones, tanto humanas, técnicas y demás, en el sector público y privado. ¿Tiene República Dominicana eso? Y con ello concluyo más tus conclusiones. Sí, definitivamente aquí hay muchos recursos humanos capacitados para abordar el tema. El asunto Y ejecutar todo eso. y ejecutar todo eso seguro. A veces nosotros, yo soy uno que soy muy crítico con las instituciones del Estado y sin embargo debemos ser coherentes y decir que hay personas muy preparadas, donde usualmente las trabas no son por falta de calificación profesional, es un tema
como te comento, social y político. Yo creo que nosotros como sociedad debemos proponernos a que hacia donde nosotros queremos ir como país, debemos exigirle eso a quien sea que nos esté gobernando. Y cuando nosotros hagamos conciencia de que un futuro sostenible va de la mano con una generación energética más limpia, nosotros le solicitamos eso a nuestros políticos, ellos van a acceder porque al final los políticos hacen lo que los pueblos demandan y si lo hacen con vehemencia pues da resultados y de eso tenemos evidencia. Entonces, a forma de conclusión, este panel ha sido muy interesante, se han tocado temas que se pudiesen desarrollar de forma más extensa. Yo quería comentarte que es posible para un dominicano de clase media que no sea rico, porque ya los costos han disminuido considerablemente, que con una inversión, digamos, voy a poner números, aunque nunca es bueno sin hacer un estudio en una casa, pero un hogar medio haciendo una inversión de 80, 90 mil pesos, puede instalar paneles, entrar en la parte subsidiada de la factura y pagar muy poquito al mes, pagar 2 o 3 miles de pesos al mes, y eso significa un ahorro significativo para un hogar. Claro. O sea que es posible nosotros hacer esa inversión, y el tema de los bancos es muy importante. Si el sector bancario se aboca a aprobar préstamos verdes, les va a estar haciendo un gran aporte al país y ellos se pueden sorprender con el buen retorno que puede tener ese tipo de incursión. Que empiecen a demandar y a crecer en ese mercado, Seguro. Que también es beneficio para ellos, claro, por supuesto. Sí. Bueno, las instituciones y sus departamentos de responsabilidad social corporativa, que también trabajan un poco más el tema verde, hemos destapado aquí un poquito la sed de información para que usted siga investigando. La información está disponible en los canales digitales, en los expertos, en los especialistas y las especialistas en República Dominicana. Consúlteles. Vamos a ser ciudadanos informados para también ahorrar. Claro. Ahorrar no en términos del planeta, del país, sino de tu bolsillo, que es importantísimo. Gracias por acompañarnos en este panel. El ingeniero Julián Despradel, Carlos La Antigua y Rafael Velasco. Ahí estamos nuevamente colocando en pantalla las informaciones de las actividades a las cuales nos han invitado en el día de hoy. Estaremos por allá, Dios mediante, y compartiendo el resultado de lo planteado con nuestro público en Así las Cosas. A ustedes, darles las gracias por acompañarlos e invitarles a la vez a que los demás temas que han sido tratados aquí y este programa ya está disponible en el canal de YouTube, Comunicación Integral Dominicana. Gracias por estar ahí. La próxima semana, otro tema, otros debates, conversaciones, entrevistas, con la intención de que los protagonistas estén aquí abordando cada uno de esos aspectos colectivos. Hasta la próxima.